Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta 18ª conferencia organizada por el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, Región México Centro. Los saluda Juan Escobar, coordinador de cursos y talleres y actual vicepresidente de la sección estudiantil del IMIC de la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco. Gracias por conectarse y a los que nos están viendo por la transmisión de Facebook. A los que están conectados, les aparecerá en un momento una votación y continuaremos. Hoy nos acompaña y agradezco a la doctora Celina Naya Huertas. Ella es licenciada en Biología de la Facultad de Ciencias del UNAM, maestra en Psicobiología y doctora en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, España. También ella participa como coach en la UNITEC, en el Centro de Apoyo y Desarrollo Estudiantil, ofreciendo apoyo emocional a alumnos de la licenciatura. También debo mencionar que ha recibido reconocimientos como docente distinguida otorgado por la Universidad Intercontinental, la Universidad de La Salle, Universidad de Negocios ISEC y la Universidad del Valle de México. Y también tiene 15 años de experiencia como psicoterapeuta cognitivo-conductual dirigida a adolescentes y adultos en su consultorio privado. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer. Igualmente, muchas gracias. Agradezco la invitación nuevamente. Estuve hace unas semanas hablándoles de pues, lo que está ocasionando a nivel mental, de salud mental, la pandemia. Y pues ahora les voy a platicar sobre el duelo, que pues también forma parte de una realidad que estamos viviendo. Y bueno, pues la vivimos de maneras distintas. Y creo que es importante pues dar algunos tips y platicar un poquito de qué es, de las distintas manifestaciones, las fases, etc. Y bueno, antes que nada quiero agradecer también, bueno, la invitación pues al ingeniero Gerardo Bautista, a Mario Gutiérrez, a Guadalupe Rangel y bueno, aquí a nuestro querido compañero Juan Escobar. Pues bueno, vamos a arrancar. Muchas gracias. El título, Todo momento es aquí y ahora, nos está diciendo que es importante vivir, aunque esté muy trillado, vivir el momento, vivir el hoy, porque el pasado ya pasó, no podemos hacer nada, el futuro es incierto y lo único que tenemos es el presente. Entonces, por eso decidí ponerle este título, Todo momento es aquí y ahora, y aprendiendo a manejar el duelo. Y me gustó mucho esta cita de Shakespeare, de la obra Macbeth, que dice, dad palabra al dolor, el dolor que no habla gime en el corazón hasta que lo rompe. Y me parece que esto es muy ilustrativo de lo que nos pasa cuando somos dolientes, es decir, cuando perdemos a alguien o algo de manera irreversible. A ver, me parece que otra vez no puedo avanzar la presentación. No se preocupe, si no, yo también cuento con la presentación. Pero es que aquí le puse unos, no, ya no es la misma, ahora sí, listo. Bueno, gracias. Los objetivos de esta charla, que estoy segura que se van a cumplir, son básicamente tres. Primero, pues conocer el concepto de duelo, ¿no? Todos hemos vivido de una u otra manera un duelo, pero bueno, ¿qué es el duelo? ¿En qué consiste? Espero que quede claro en esta charla. También conocer el proceso y los recursos para vivirlo mejor e identificar estrategias para ayudar a elaborarlo positivamente. Porque, bueno, un duelo es un proceso, pero a veces caemos en duelos patológicos y nos quedamos inmersos en alguna de las etapas, sobre todo en la etapa de la depresión. Y en ese caso, pues hay que aprender a vivirlo y a llegar al momento de la aceptación. Espero que los objetivos se cumplan y bueno, pues estaré abierta a comentarios, a preguntas, a dudas, etc. Aquí estamos observando qué está sucediendo en cada una de las imágenes. Como yo no puedo escucharlos, pues bueno, quiero que la vean
un minutito y que piensen qué es lo que está sucediendo. Estas 4 imágenes nos están representando una serie de eventos distintos que producen el duelo. Insisto, normalmente cuando escuchamos la palabra duelo, pensamos en un familiar, un amigo, una persona querida que fallece. Sin embargo, hay muchos tipos de duelo. Aquí, en la primera, estamos viendo una ruptura de una pareja. Eso es un duelo. Cuando uno rompe una relación de pareja, pues perdió a su pareja de alguna manera y es un duelo. Aquí estamos viendo una escena muy lamentable, real, de unas personas que están viendo cómo se cayó su edificio, su casa, durante el terremoto, y ese es otro duelo porque perdieron su casa. Por aquí, pues es la imagen que más familiar se nos hace, que es cuando perdemos a un ser querido, a un familiar, y bueno, insisto, esto es lo que más sabemos o más se presenta cuando pensamos en duelo. Y otro ejemplo es cuando pues perdemos un trabajo, cuando nos despiden, cuando por diversas circunstancias tenemos que dejarlo, pues eso también es un duelo. Entonces, hay varios eventos que producen el duelo. Bueno, ¿qué es el duelo? El duelo viene del latín dolus, que significa dolor. Entonces hay una relación con duelo y dolor. El duelo duele. Y bueno, es una respuesta normal y natural a cualquier pérdida o separación, como acabamos de ver en la diapositiva anterior. Cualquier pérdida, empleo, casa, pareja, familiar, etcétera, es un duelo. Y es algo natural. Hay personas que piensan que, pues, cuando pasan algunos de estos sucesos, pues, si se sienten muy mal, pues no hacen todo lo posible por, eh, por evitarlo y piensan que si no tienen esta respuesta, si no se entristecen, si no lloran, es porque no tienen fuerza de voluntad o porque son débiles. Y no es así. Es un proceso que, insisto, todos vivimos. ¿Qué no es el luto? O sea, el luto no tiene que ver con los sentimientos, sino una forma social. Esto ha sido, pues desde hace muchísimo tiempo, una muestra de que la persona está viviendo una pérdida, sobre todo en el caso de una pérdida familiar o de amigos, y entonces el vestirse del negro está representando socialmente que está en duelo. El duelo tiene distintas manifestaciones. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, en primer lugar, como tristeza. ¿Sí? Cuando estamos en duelo, pues nos sentimos muy tristes, incluso pues se nos quitan las ganas de realizar cosas, lloramos mucho, nos apartamos un poco de la sociedad, de nuestro entorno, y pues esto es una manifestación natural. Otra de las manifestaciones es la ansiedad. No como trastorno, la ansiedad es un trastorno psicológico. En este caso puede serlo, pero no necesariamente. Nos sentimos ansiosos precisamente porque acaba de ocurrir un evento que nos duele. Las personas que estamos viviendo un duelo nos llamamos dolientes. Entonces el doliente se siente triste o se siente ansioso, ¿sí? ¿Qué es la ansiedad? La respuesta fisiológica y emocional ante un evento que no podemos controlar. Ya pasó y nos sentimos así, nos sentimos
Incluso, bueno, las manifestaciones físicas y emocionales. Físicas, cuando estamos ansiosos, pues nos sentimos que el corazón late con mayor velocidad, es decir, taquicardia, sentimos una opresión en el pecho, ganas de llorar, sudoración, inquietud. Esto ocurre, así se manifiesta también el duelo. Otra de las manifestaciones es la negación, que también es una de las fases del duelo que posteriormente voy a comentar. Pues como su nombre lo indica, no puede ser lo que me acaba de pasar. No. Si perdemos a un familiar, no se pudo haber muerto. Tiene que estar por ahí, va a llegar en cualquier momento. Un familiar, un amigo, gente cercana. Nos negamos a la realidad que estamos viviendo. Otra manifestación es la agresividad o ira. Hay dolientes que están muy enojados por lo que ocurrió. Entonces, eh, cualquier cosa que se les diga en cualquier situación, pues no dimensionan, sino magnifican y responden agresivamente. En algunos casos incluso se puede manifestar lo que se llama un trastorno intermitente de ira. Es decir, algunos de los síntomas de este trastorno es que la persona está muy sensible, la persona está irritable, puede llegar a golpear, a golpearse, a aventar cosas, a pegar en las paredes, lastimarse incluso, pues cuando pega, pues puede ser tan fuerte pegar con los nudillos, por ejemplo, en las paredes y dejarse lesiones. Esa es su manifestación del dolor que está viviendo. Otro más es el maltrato a otros. Algunas veces, cuando perdemos a un familiar, nos sentimos tan mal que podemos sentir cierta envidia de otras personas que todavía tienen, por ejemplo, a sus familiares o a sus padres, a amigos, y entonces inconscientemente los maltratamos. Nos da mucha envidia, nos da mucho coraje, nos da mucha rabia, e incluso cuando son personas que se están acercando a nosotros para apoyarnos, pues lo que ocurre es que no respondemos de una manera comprensible, agradeciendo, sino que los maltratamos, no quiero que me hables, déjame solo, vete, etcétera. Otra manifestación es el sentido de desprotección. Cuando, por ejemplo, la muerte de los padres es una muerte que nos afecta muchísimo como hijos, independientemente de la edad que tengamos. Los padres representan pues nuestras figuras importantes, las figuras que nos dieron la vida, que nos enseñaron, que nos criaron, que fueron nuestros pilares durante mucho tiempo y siguen siendo mientras viven. Entonces, cuando fallecen, bueno, pueden fallecer al mismo tiempo, puede fallecer uno y después otro. ¿Qué pasa? Que nos sentimos desprotegidos, porque ya no están esas figuras que siempre nos dieron apoyo, insisto, independientemente de la edad que tengamos, y curiosamente nos afecta más cuando más mayores somos. Cuando un niño pierde a sus padres, pues es un trauma muy grande. Sin embargo, los niños viven el duelo de una manera diferente y pues se les explica de diferente manera para que ellos vayan comprendiendo y bueno, luego van creciendo y recuerdan a la figura de sus padres, pero no vivieron tanto tiempo con ellos. Esto no quiere decir que no les afecte. Sin embargo, cuando uno ha convivido en nuestras distintas etapas de la vida con los padres, sentimos esa desprotección, seamos adultos e incluso tengamos hijos. Y por otro lado, pues eso significa que nosotros ya estamos en la primera fila. ¿A qué me refiero? A que si mueren nuestros padres, pues lo lógico es que los siguientes en fallecer seamos nosotros. Esto, estoy centrándome en el duelo familiar, en el duelo de amigos. Sin embargo, todas estas manifestaciones se presentan en cualquier tipo de pérdida. Y
Finalmente, el miedo al futuro y a que la situación se repita. Me parece que el miedo al futuro es algo natural y sobre todo ahorita pues estamos temerosos, tenemos incertidumbres, no sabemos qué va a pasar porque estamos viviendo una situación única, devastadora, que es la pandemia y que no sabemos cuándo va a terminar, no sabemos qué va a pasar. Las personas estamos pues en nuestras casas, trabajando desde las casas, los niños están yendo a la escuela a través de los dispositivos electrónicos, no están socializando con otros niños y eso pues les va a crear secuelas lamentablemente porque no están pasando por todas las etapas que son importantes en el desarrollo psicológico social que pues Jean Piaget describe y acuña, que es un pedagogo muy destacado, que describió estas etapas. Entonces, nos da miedo al futuro y a que esta situación de pérdida vuelva a pasar, ¿de acuerdo? En distintos contextos, si se trata de que perdimos a una persona querida, pues que inmediatamente muera otra persona y entonces volvamos a empezar y nos volvamos a sentir tristes, ansiosos, etcétera. Y en cualquier pérdida, pues lo mismo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y qué miedo a que vuelva a pasar. El, el duelo se pasan por 5 fases. Hay muchísimas clasificaciones de las fases del duelo. Pues evidentemente los estudiosos del duelo, de este proceso, han planteado distintas fases, sin embargo hay como un denominador. Entonces, pues bueno, yo tomé estas 5 fases que se van presentando a lo largo del proceso. No tienen que ser exactamente una tras otra, tras otra. No necesariamente llevan ese orden. Y por otro lado, se puede tener en el mismo momento dos fases, las que sean, se puede regresar a la fase anterior o no, es posible que no se presente alguna de las fases. Esto, evidentemente, cuando hablamos de todas estas situaciones a nivel psicológico, pues no hay reglas establecidas. Cada persona vive el duelo de una manera diferente. Entonces, yo como psicóloga, si estoy con un paciente que ha tenido una pérdida, pues no puedo decirle, estás en ira, que es la segunda fase, y deberías estar en negación. No, cada persona lo vive de una manera diferente. Y estas fases son naturales. E insisto, no hay un tiempo determinado. No podemos decir que en un año ya tienes que haber pasado por las 5 fases y ya se acabó y ya te readaptas y ya la pérdida la superaste. No, cada persona es distinta y eso es algo que tenemos que tener muy claro y que tenemos que tener muy claro los psicólogos. Hay personas que no viven el duelo, que se quedan en la primera fase de negación y que incluso en los sueños se manifiesta que todavía están trabajando en donde trabajaban, todavía están en una relación en la que estaban, todavía vive la persona que falleció importante en su vida y lo importante es, valga la redundancia, vivir todas las etapas y guiar a los dolientes a que vivan su duelo sano, digamos. Entonces, la primera etapa es lo que se llama negación. La segunda, la ira. La tercera, la negociación. La cuarta, la depresión. Y la quinta, la aceptación. Vamos a ver en qué consiste cada una. La primera etapa es cuando, como su nombre lo indica, negación, nos negamos a la pérdida. Nos podemos quedar inmersos en esa situación de no es posible, no puede ser, no quiero salir de mi casa,
no quiero ver a nadie, no puedo sobrevivir sin esta situación, sin esta persona, etc. Y es importante que aprendamos a convivir con ese dolor emocional. No hay que evadirlo, hay que aprender a convivir con ese dolor. De esa manera podremos pasar por las distintas etapas y podemos reajustar nuestra vida y aceptar lo que ocurrió. Todos vivimos, viviremos y hemos vivido duelos. ¿Qué ocurre entonces? Aprendemos a vivir con ese dolor emocional y con el tiempo se recupera la capacidad de experimentar alegría y placer. Cuando estamos en esa primera fase, que es pues cuando ocurre el evento que nos convierte en dolientes, nos imaginamos que siempre nos vamos a sentir mal y que seremos incapaces de volver a experimentar alegría, de volver a sonreír, de volver a convivir con amigos, con nuestra familia, de experimentar placer. Y nos quedamos en esa parte. Sin embargo, se pasa a la segunda. Repito, no es una secuencia matemática. Podemos estar pasando de una a otra y regresar. O estar en la 3 y la 4 y después otra vez. Son momentos en los que un día nos podemos sentir muy bien y otro día muy mal y solo llorar y no querer convivir, no querer hacer cosas. Esto es completamente natural, es parte del proceso. ¿Qué pasa en la segunda? Es la ira, y creo que queda muy claro qué es lo que ocurre. La ira implica la rabia, el coraje, resentimiento. Estamos enojados por lo que ocurrió. Buscamos responsables o culpables de lo que ocurrió. Por ejemplo, si perdemos a un familiar o un amigo o una persona cercana que tuvo una enfermedad y bueno, pues estuvo en manos de médicos y pues estos médicos pues operan y les dan medicamento, culpamos a las personas. Es que fue culpa del doctor porque no le dio esto, porque no lo atendió a tiempo, porque lo operó muchas veces. Es decir, buscamos afuera una razón que nos haga enojarnos y redirigir ese dolor que tenemos hacia personas o situaciones. También nos frustramos porque son pérdidas irreversibles. En el caso, por ejemplo, de perder una casa, bueno, volvemos a tener otra casa, pero esa casa que perdimos por terremoto, incendio, porque nos corren, etcétera, nos va a hacer pasar por un duelo, porque en esa casa pasaron muchas cosas, porque a lo mejor en esa casa crecimos, aprendimos, pasamos años o meses muy bonitos, y al cambiarnos a otra casa es algo totalmente diferente, independientemente de que vivamos las mismas personas en las diferentes casas. En el caso de la ruptura con una pareja, pues también es una pérdida irreversible. ¿Por qué? Porque independientemente de que en un futuro quizá nos reencontremos con esa persona, ya no es lo mismo. Ya pasaron cosas, también depende de cómo fue la pérdida, pues ya no va a ser lo mismo. Por eso es irreversible, ¿sí? Bueno, en el caso de la pérdida de un ser querido, pues es irreversible, aunque lo llevemos en nosotros, aunque tengamos recuerdos, aunque de repente nos comuniquemos con ellos, aunque si somos católicos sintamos que pues está en un lugar y nos está cuidando, ya no está físicamente y ya no va a estar nunca más. Y esta ira se puede proyectar hacia el entorno, personas cercanas, etc. Nos enojamos. ¿Por qué pasó? Y estamos buscando una respuesta que no existe, que no va a existir, que lo que hay que asumir es la impermanencia. Todo se va a acabar. Nosotros vamos a pasar por el mismo camino. Entonces, es una rabia hacia las personas. Por ejemplo, si
tú padeciste la pérdida de tu padre, pues de repente te puedes enojar con otras personas que tienen padre. Y eso no te debe hacer sentir mal, porque pues es normal. Me enojo, tú tienes papá, yo no tengo papá. Y entonces hacia el entorno gritar por qué pasa esto, por qué pasó esto, enojarse. En algunos momentos las personas con las que convivimos pues tienen que aguantar ese tipo de manifestaciones y a veces pues son injustas, dolorosas, pero si se entiende, si todos conocemos estos procesos, pues entonces vamos a actuar de una manera adaptativa y pues no nos vamos a enojar con nuestra pareja, nuestros amigos que están pasando por este proceso, porque lo entendemos y porque nosotros también lo vivimos o lo viviremos. La, la tercera fase es la negociación. ¿En qué consiste? Pues empezamos a fantasear en que podemos revertir o cambiar la pérdida, ¿sí? Es decir, bueno, pues si hubiéramos hecho esto, entonces no hubiera pasado esto y estaríamos en esa situación y no hubiéramos perdido lo que perdimos, ¿sí? Si hubiéramos vivido en una casa que tuviera las condiciones óptimas, digamos, porque es fantasía, pues no se hubiera incendiado, no se hubiera caído, etcétera. Si nos hubiéramos comportado de otra forma con nuestra pareja y hubiéramos negociado y, bueno, cambiado algunas cosas que estaban en nuestras manos, no hubiéramos terminado con esa persona. Por eso es fantasear. ¿Y cuál es el común denominador de todo lo que pensamos durante la negociación? Es el hubiera. ¿Qué hubiera pasado si yo le hubiera dado una medicina a mi familiar distinta que no le hubiera hecho bien y entonces quizá no hubiera muerto? Si yo hubiera ido antes a buscar algo para mi pareja, que fue el detonante para terminar, no hubiéramos terminado. Entonces, estamos negociando. Pero esto resulta doloroso, porque el hubiera no existe, suena trillado, pero es verdad, ¿no? Entonces, eh, pasa, hay que aceptarlo, es un momento, la negociación puede durar mucho, mucho, porque nos estamos atormentando con esto. Ya pasó, ¿sí? Y ya lo que pasó, pasó, y si hubiéramos hecho, pues no lo hicimos, ¿no? Decían por ahí que lo hubieras el pasado pluscuamperfecto de que me tira pata. Entonces, eh, pues bueno, es así, y no, es importante no clavarse en esto, en el hubiera, porque es muy doloroso para nosotros. Nos sentimos culpables un poco de las pérdidas por estos hubieras. Pasamos a la cuarta fase, que es la fase de la depresión. Sentimos una tristeza profunda, pero ojo, la depresión no como un trastorno. La depresión es un trastorno psicológico. En este caso, esta fase se llama así, pero no necesariamente estamos deprimidos. No necesariamente tenemos los síntomas de una depresión. Estamos muy tristes, muy, muy tristes, pero no tenemos el trastorno. Lloramos, nos sentimos vacíos, ¿sí? Hay una sensación de vacío, de la pérdida. Hay otras emociones vinculadas con la tristeza, ¿sí? Incluso también el enojo puede estar vinculado con esa tristeza. Que la ira, a veces el rechazo a todo, no queremos continuar con nuestras actividades, preferimos quedarnos en casa, algunas veces en nuestra cama, en posición fetal, llorando, no nos interesa ya nada, pero eso pasa. Y lo que hablaba de que puede haber un duelo patológico es cuando una persona se queda en esta fase y entonces empieza a descuidar varios aspectos de su vida y no continúa el proceso. Entonces, ¿qué siente una persona en esta fase? Que no hay incentivos ni razones para seguir viviendo. Se enfoca constantemente en lo perdido.
está, por ejemplo, llamando a la persona que falleció. No es posible que no estés, ven por mí. Todo el tiempo está con esa pérdida y esto provoca también aislamiento. No queremos ver a nadie. Nos buscan ciertas personas, ¿cómo estás? Etcétera. Oye, ven, vamos a platicar. Y no tenemos ganas. Hay personas que lo entienden, pero hay personas que se ofenden y dicen, pues yo te quiero ayudar, pero tú no te quieres dejar ayudar. Es una etapa, es una fase normal, es una fase que vivimos, ¿sí? Pero, insisto, si es un trastorno, entonces hay que buscar ayuda profesional para continuar. ¿Cuál es la ayuda profesional? Un psicoterapeuta, en su caso un psiquiatra. Hay personas que pues recurren a algún cura, a alguna persona que los guía, etcétera. Y eso les dará herramientas para vivir sanamente esta fase y continuar con lo siguiente. Finalmente tenemos la etapa de aceptación. Es decir, aprendemos a convivir con ese dolor. Con el tiempo, recuperamos la capacidad de experimentar alegría, placer, volver a disfrutar de lo que disfrutábamos, volver a socializar, disfrutar nuestro trabajo, levantarnos agradeciendo que es un nuevo día. Pero hay una cosa, nos acostumbramos a vivir con ese dolor. Hay dolores ocasionados por pérdidas como dolientes. Ese dolor nunca desaparecerá, sin embargo, nos vamos a acostumbrar a vivir con ese dolor. En cualquier caso, en cualquier pérdida, en la pérdida de seres amados, es un dolor que a lo mejor no va a ser tan intenso como al principio, como el primer año, pero siempre va a doler. Y va a haber momentos en los que, en que sintamos que hay una recaída, que ya estábamos mejor y de repente otra vez no queremos hacer nada. Esto es absolutamente normal. Y hay que darnos chance. Y hay que darnos chance de llorar. Porque muchas personas dicen, no llores, no llores. En el caso de una pérdida, es que si lloras, no dejas que tu familiar trascienda, no lo dejas descansar. No hay que reprimir el llanto. Hay que llorar todo lo que sea necesario. Si estamos en un lugar donde pues no podemos llorar, imagínense, si somos psicólogos, profesores y tenemos ganas de llorar, pues reprimir un poco ese momento y buscar el momento adecuado para hacerlo. Entonces, esto es lo que ocurre. Lo aceptamos, aprendemos a vivir con este dolor, aunque siempre va a doler. Bueno, existen 4 tipos de duelo. El primero es el evolutivo, el segundo es el afectivo, el tercero es el social, perdón, y el cuarto es un proyecto personal. El duelo evolutivo es un duelo natural. Estamos hablando del cambio que vivimos a lo largo de nuestra vida. Es decir, nosotros somos niños y vivimos nuestra infancia y llega un momento en que somos adolescentes y pasamos a la pubertad. ¿Por qué es un duelo? Porque estamos perdiendo lo que fue nuestra infancia y a lo mejor nuestra infancia nos dotó de muchas alegrías, lo pasamos muy bien, tuvimos el apoyo de nuestros padres, vivimos momentos preciosos en nuestras escuelas y cuando empieza la pubertad lo extrañamos. Entonces se llama evolutivo precisamente porque se está pasando por las distintas etapas. Sigue la pubertad, la adolescencia, justo en la adolescencia se vive mucho ese proceso, porque cuando somos adolescentes hay cosas que nos ocurren que no entendemos, dormimos mucho, nos sentimos irascibles, extrañamos cuando éramos niños y nos cuidaban y nos cumplían nuestros caprichos y estaban siempre pues con nosotros apapachándonos, etcétera. La adolescencia es un momento muy, muy complicado de la vida y de hecho, pues no se acaba en realidad a los 18 años. Hay ahora una adolescencia prolongada que puede llegar hasta los 30.
Esto se puede ver a los cambios que se viven tan rápidos en cuanto a nuevas tecnologías, información, probablemente a la necesidad de seguir viviendo en la casa paterna y pues a que nuestro cerebro, porque se han hecho estudios con resonancias magnéticas, el cerebro todavía no está desarrollado como adolescente. Esto no implica un retraso. Esto implica que hay que replantearse que no somos adultos como tales a los 18 años como hace algunos años. Todavía somos adolescentes, lo vemos en los chicos de 25 a 30 años. Esto no es malo, esto es lo que está pasando. Hay cambios externos, cambios en uno mismo. Y por eso la adolescencia es tardía. Y finalmente la emancipación. Entonces, como vemos, es muy claro que al pasar por cada una de las etapas de nuestra vida, pues vivimos un duelo por lo que pasó, por lo anterior. Y nos da tristeza. Cuando ya nos emancipamos y nos vamos a vivir solos, ya sea solos, sin nadie, compartir con otras personas o tener una pareja y vivir con la pareja, tener hijos, pues ya es otra situación distinta y bueno, pues todo lo demás quedó atrás. Y si hay personas que se enganchan a lo mejor con su infancia o con su adolescencia, ¿sí? Pero a lo largo del tiempo, y quizá en estos casos también la ayuda profesional es importante, pues se vive el momento de la emancipación y todo lo anterior queda en recuerdo, ¿sí? Por eso hay fotos, por eso hay cartas, por eso hay mails, por eso hay mensajes en WhatsApp y eso nos lo hace pues más dulce, más sencillo. El segundo es el duelo afectivo, que implica cualquier separación. La ruptura con la pareja, la ruptura con un amigo, con una amiga, con compañeros de trabajo, con jefes. Se separan, nos separamos por distintas causas y eso es un duelo afectivo. Y bueno, naturalmente, el fallecimiento, la muerte de un ser querido. Eso es un duelo afectivo y bueno, creo que ya está dicho lo que implica, entonces no hay mayor explicación. El duelo social. ¿Qué es el duelo social? Bueno, nosotros somos seres sociales. Vivimos en un entorno donde pues convivimos con otros, ¿sí? Somos animales gregarios porque somos animales racionales, a veces a lo mejor no tan racionales, pero bueno, somos capaces de tener, de comportarnos de una forma que otros animales no pueden. Estamos muy cerca genéticamente de los chimpancés. Compartimos el 99% y un poco más del material genético. Entonces hay muchas características que compartimos. Digamos que lo que no compartimos es la capacidad de un lenguaje como el nuestro. Sin embargo, ellos también se comunican. ¿Por qué no hablan? Porque no tienen la estructura fonadora que tenemos nosotros. Sin embargo, hay otras. Tienen conciencia de sí, hacen rituales, sufren, sonríen, tienen emociones, etc. Nosotros somos gregarios y dependemos unos de otros. Entonces, por ejemplo, si estamos en un trabajo y de repente nos dicen, es necesario ahora que pues hacer recortes presupuestales, cosas que ahorita se están viviendo mucho, lamentablemente. Entonces, ya no vas a ser jefe, ya no vas a estar en tu nivel socioeconómico. Eso afecta, eso es un duelo social. Y bueno, es un duelo social, lo vivimos por las implicaciones sociales, pero además por las implicaciones de monetarias, no es ser pues superficial que nos afecte, sino bueno, pues vamos a tener que ajustarnos, como bien dicen, ajustarnos el cinturón, puesto que pues yo ya no estoy percibiendo ese ingreso y emocionalmente, psicológicamente, si eres jefe y
te degradan y ahora no estás en un eslabón menor, pues eso afecta y es un duelo social. El desempleo, igual. De repente te dicen, y lo vimos en las primeras imágenes, gracias por participar, agarre sus chivas y bye. Eso afecta por todas las implicaciones, insisto, económicas, sociales y emocionales. La jubilación es algo también que, bueno, llega. Sin embargo, hay personas que al principio se sienten, bueno, pues voy a empezar a hacer lo que no hice durante todos estos años porque estaba muy centrada en mi trabajo. A veces no es posible hacer todo eso y las personas que se jubilan se sienten inútiles, incluso se pueden deprimir porque están haciendo o se ponen a hacer otras cosas que no hacían, que no tienen que ver con el trabajo que tenían. Y eso pues es un duelo social y afecta. Entonces es importante buscar actividades cuando ocurren estos momentos. En el caso de desempleo, si estamos en edad de buscar otros trabajos, otras actividades, pues no es tan duro, pero ya la jubilación es diferente, a menos de que uno diga, bueno, cuando me jubile me voy a dedicar a la música o me voy a dedicar a escribir mis memorias, ¿sí? Ahí es una manera de vivirlo de otra forma, pero no todos lo viven de la misma forma. El cuarto es el proyecto personal. Nosotros, pues tenemos, como bien lo dice, pues tenemos proyectos en nuestra vida, viajes, ahorramos para viajar a determinados lugares, a los lugares de nuestros sueños, a ir estudiando y, no sé, pensar en hacer un posgrado en otro lado, actividades placenteras. En el momento en que esto no se da cuando nosotros lo esperamos, por ejemplo, si queremos pedir una beca ahorita para irnos a estudiar un posgrado y pedimos una beca en CONACYT, como fue mi caso, CONACYT me becó, pues sabemos todos que ahorita no es el momento, lamentablemente, de recurrir al CONACYT. Y mucha gente está viviendo ese duelo. Incluso hay personas que ya becadas, que ya instaladas en países muy lejos del nuestro, pues les han dicho, pues no les vamos a dar la beca, así que regresen. Y esto es un duelo, esto pues provoca duelo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ya ahorré para mi viaje, ya no me alcanza. Me gustaría ir al teatro, a ver espectáculos y pues no los puedo hacer. En fin, son distintos aspectos dentro de los proyectos personales. Bueno, ¿cómo podemos enfrentar el duelo? Esto no es una receta, no son recetas, cada uno lo vivimos de forma distinta. Sin embargo, hay ciertas consideraciones que podemos tener en cuenta para enfrentarlo de la manera mejor y más adaptativa. En primer lugar, es muy importante que nos adaptemos al ambiente en el cual la persona fallecida o la situación que perdimos no está. ¿Sí? Algunas veces las personas hacen cambios en los lugares donde convivieron con una persona y eso el cambio ayuda a vivir un nuevo momento. O no se quita nada, no se mueve nada y nos adaptamos a cómo dejaron las cosas nuestros familiares. En el caso de situaciones, pues enfrentarlas de manera que terminamos con una persona, pues quizá en un momento determinado nos dolería recurrir a los mismos lugares a los que íbamos con esa persona o a escuchar ciertas canciones, pero lo podemos enfrentar volviendo a escucharlas y a lo mejor es una manera de honrar a la persona que no está, sea quien sea, y a cualquier pérdida. Expresar nuestros sentimientos es muy importante, como les comentaba. No hay que bloquearse, no hay que reprimirse. Llorar es muy bueno. Es como abrir un grifo y que salga todo ese dolor. Normalmente después de llorar nos sentimos aliviados. Es un consuelo. No se repriman. Si les dicen que no lloren, no hagan caso, lloren. Es
cuando uno no llora, cuando uno no expresa sus sentimientos, finalmente ese llanto se va a manifestar por otros lados. Nos podemos enfermar, eh, podemos pues tener alguna situación que repercuta en nuestra salud. Entonces, llorar, expresar nuestros sentimientos es la mejor manera de enfrentarlo. Desahogarnos, compartir, hablar con nuestros amigos, comentarles cómo nos hemos sentido, que hay una retroalimentación. Por ejemplo, cuando platicamos con personas que también han vivido un duelo similar, pues eso nos ayuda. Aceptar la realidad de la pérdida. Lo aceptamos, ya no va a regresar. Es el asumir la impermanencia. Y esto no quiere decir que pues perdemos las cosas y ya no vale la pena vivir. Al contrario, la aceptación es la forma de enfrentar una nueva situación y pues seguir adelante. Integrar el sufrimiento. No es bueno apartarlo, no es bueno, no es adaptativo, no nos sirve que no lo integremos. Forma parte de nuestra vida, nos va a seguir doliendo. El dolor será diferente, pero nos va a doler, sobre todo en pérdidas de seres queridos, aunque puede pasar en cualquier pérdida. Y también, en el caso de que nosotros sintamos que no podemos solos, pues pedir apoyo social, entrar a grupos que han vivido lo mismo, platicar con amigos. Hay grupos incluso en Facebook, redes sociales, donde se comparten experiencias, buscar terapia, psicoterapia, etcétera. Son maneras, son formas de enfrentar el duelo. Igual puede haber más que uno mismo descubra, que uno mismo encuentre. ¿Sí? Hay muchas personas que leen sobre el duelo y eso ayuda. Hay otras a las que no les sirve leer y lo hacen por otro lado. Son algunos tips para enfrentar el duelo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que el duelo tiene dos partes. La pérdida, en primer lugar, y la segunda, la reconstrucción de la vida. A seguir adelante. Perdimos algo muy importante, pero hay que seguir y disfrutar de la vida, de todo lo que nos ofrece, despertarnos como esta mañana y ver un sol precioso y oír a los pajaritos y etcétera. Disfrutar porque hoy es el día, el único día que vale la pena, que es real, es hoy. Y si reconstruimos nuestra vida y aprendemos a disfrutar eso, no nos sintamos culpables. No quiere decir que no nos duelan las pérdidas. Quiere decir que estamos listos para continuar y continuar el tiempo pues que nos quede. Repito, nada es permanente y el hacer conciencia de la impermanencia nos ayuda a tener una mejor actitud ante la vida. Entonces, bueno, aquí hay una cita de Doug Manning que me gustó mucho porque plantea el duelo es tan natural como llorar cuando te lastimas, dormir cuando estás cansado, comer cuando tienes hambre, estornudar cuando te pica la nariz. Es la manera en que la naturaleza sana un corazón roto. Nuestro corazón se rompió, que es figurativo, porque en realidad las emociones no están en el corazón, están en nuestro cerebro, en nuestro sistema límbico. Pero el duelo es natural. Y, bueno, hay cualquier cantidad de literatura con la que nos podemos apoyar para vivir distintos duelos. Yo aquí estoy recomendando 5 libros que me parece que están muy bien escritos, muy bien planteados por profesionales sobre pérdidas distintas. Uno es el primero de Robert Neimeyer, que se llama Aprender de la pérdida, una guía para afrontar el duelo. Es un muy buen libro, lo recomiendo ampliamente. El segundo, de Alexander Levy, El adulto huérfano, es excelente y sobre todo para las personas que hemos perdido a nuestros padres, en mi caso a mi padre. La lectura de este libro me ayudó mucho a entender muchas cosas
Y en el momento en que lo lees y dices, esto me está pasando, pues sientes que no estás mal o que no estás loco o que estás en duelo patológico. Lo explica maravillosamente. Este libro de Viktor Frankl, El sentido de la vida, es una maravilla. Viktor Frankl fue un psicólogo judío que estuvo en un campo de concentración nazi y dentro del campo de concentración vio cómo mataban a toda su familia. ¿Y qué hace él? Es el padre de una corriente psicológica que se llama la logoterapia. ¿Y cuál es su planteamiento central? Que la vida tiene un sentido, que la vida, que hay que buscar lo que nos guste, que hay que buscar algo que haga que sea importante vivir hasta que ya no. Imagínense la resiliencia de Viktor Frankl. Lo recomiendo ampliamente. El libro de Jorge Bucay, El camino de las lágrimas, es excelente para cualquier tipo de duelo. Está manejado con historias, con algunas metáforas, etcétera, y también lo recomiendo. Digamos que los dos primeros son específicamente para, sobre todo aquí, para pérdida de los padres, pérdidas en general, leer. Este debe ser un libro de cajón. El sentido de la vida, y nos va es como una bocanada de aire fresco. El camino de las lágrimas, todo tipo de duelo. Y Déjalos ir con amor es la aceptación del duelo. Explica en qué consiste, nos da una serie de recomendaciones. Y bueno, pues tomen nota, hay muchísimos más, pero considero que estos 5 valen mucho la pena. Y bueno, aquí quiero cerrar con una cita de mi amado difunto padre, que es la mejor reflexión de que todo momento es aquí y ahora. No hay que pensar solamente en llegar hasta la meta, sino que cada paso debe ser en sí mismo una meta sin dejar de ser un paso. Gracias, papá. Gracias por inculcarme esto. Ahorita te extraño y te extrañaré siempre, pero esto lo tengo muy presente, porque yo normalmente pensaba, bueno, ahora voy a terminar la carrera, ahora voy a terminar esto. Cada paso debe ser en sí mismo una meta, y esto es lo que define que todo momento es aquí y ahora. Muchísimas gracias. Aquí están mis datos. Si hay dudas, comentarios, estoy abierta a responder. Y si se quedan con alguna pregunta o comentario, lo que sea, pues tienen mi correo electrónico y mi teléfono en WhatsApp. Bueno, muchísimas gracias, doctora. La verdad, uno pensaría que el duelo, bueno, yo que soy más joven, es más fácil de lidiar con él. Sin embargo, pues hay algunos aspectos, ¿no? Que a lo mejor, como dice usted, nos saltamos algunos pasos, llegamos a otro momento y lo vivimos diferentes. En este momento tenemos una sesión de preguntas y respuestas. También estará apareciendo una votación para los que están en Zoom. Mientras nos escriben algunas preguntas en Facebook y en Zoom, yo sí me gustaría preguntar algo. ¿Qué ocurre con aquellos seres que nosotros tenemos cercanos, que sabemos que acaban de tener una pérdida, que necesitan ayuda profesional, pero no la aceptan porque ni están manejando el duelo, están completamente en negación, pero tampoco quieren acudir a un experto? Pues excelente pregunta, y es muy común. Normalmente hay personas que piensan que si se les está recomendando buscar ayuda profesional, se ofenden. No, pues no estoy loco, yo lo puedo hacer, yo voy a salir porque soy muy fuerte. Quizá el explicarles cuáles son las fases, tener toda esta información, escucharlos, evitar
esto es muy importante y no lo mencioné, es muy importante evitar estas frases como, bueno, ya está descansando, no llores porque no lo dejas ir, eh, ¿qué más? Ya no está sufriendo. Pues eso realmente en muchos casos no es consuelo. La gente lo hace de buena fe. E incluso nos genera mucha impotencia el ver a una persona cercana sufriendo por una pérdida. Sin embargo, si tenemos estos elementos, si los apoyamos, los escuchamos, damos nuestro hombro para que lloren, o incluso guardar silencio, acompañarlos, eso va a apoyarlos y va a hacer que puedan vivir su duelo pues de manera más adaptativa. Quizá no todas las personas necesiten ayuda profesional. Quizá el buscar actividades, apoyo, les ayude. En algún momento, pues sugerirlo. Lo que pasa en este caso es que si una persona, nosotros vemos que una persona querida necesita apoyo profesional, lo puede sugerir, pero es algo muy personal. Cada persona va a servirle ayuda profesional, apoyo psicoterapéutico, en algunos casos, pues extremos, el tomar fármacos es una decisión personal. La persona que está viviendo el duelo lo tiene que decidir y nosotros sugerirlo, si son seres queridos, pues eso, recurrir a lo que tengamos para apoyarlos, para que se sientan mejor o para vivir con ellos. Si es tan cercano como una persona con la que vivimos, pues si lloran y se enojan, pues apoyarlos. Es normal que te sientas así, te recomiendo que leas esto, quizá que veas esta película documental, y hasta ahí. La decisión, insisto, de hacer terapia, de buscar apoyo profesional, es personal. No vamos a hacer nosotros que una persona vaya busque esa ayuda, solamente sugerirles. Bien, muchísimas gracias. Sí es una duda que generalmente se presenta porque es común que uno sepa que tiene problemas y no quiere aceptar ayuda. Exacto. Y dentro de esto también otra pregunta que me formulo es, ¿qué pasa con aquellos que niegan completamente la situación? O sea, que están negados incluso a aceptar o la pérdida o que ya no va a estar o que ni siquiera aceptan sus propios sentimientos. Uh-huh. ¿Qué ocurre con ellos? Bueno, esto es muy común. Se instalan en la primera fase, como les comenté, de negación. Eh, Ahí es importante que aprendan y que acepten vivir el duelo y todas sus fases, porque es la única manera de que lo acepten, retomen su cotidianidad, sus actividades y sigan para adelante. Estos son duelos no resueltos. Hay personas que pasan años sin aceptar la pérdida de un ser querido, por ejemplo, y que dejan todo tal cual lo dejó esa persona, que no se meten al cuarto a mover nada. Entonces, si no pasan por las distintas fases, esa negación no les va a permitir sentirse mejor. Hay personas que han perdido a un ser querido y no vivieron el duelo. Hay personas que se dedicaron a apapachar, a apoyar a los demás y no se apapacharon y no se autoayudaron y no pasaron por todas las etapas. Entonces esto puede llegar a ser un duelo patológico que te instala en negación y eso no te va a permitir disfrutar de otras cosas. Entonces, aprender a pasar por todas las etapas. Todo esto sabiéndolo y buscando ayuda, leyendo, viviéndolo, no evadiéndolo, solo de esa manera nos vamos a sentir mejor. Si no es cargar con algo que va a impedir que nos volvamos a sentir bien y que volvamos a disfrutar de las cosas que nos ofrece la vida hasta que nosotros lleguemos a también morir, que cuesta mucho. La muerte es un tema tabú. Incluso hay personas que ni siquiera utilizan la palabra muerte. ¿Me voy a morir? No, nunca dicen eso. Me voy a ir. Mi pariente se fue o ya no vive.
La palabra muerte les parece algo pues inconcebible, algo que como si fuera una daga. Y la muerte es tan natural como la vida. Y es el final de nuestra vida. Probablemente hay algo después de la muerte, pero no sabemos, no nos consta. Y no lo vamos a saber hasta que pase. Y quién sabe, ¿no? Entonces, eh, importante, ya sabiéndolo nosotros, encaminar a las personas a que vivan su duelo, lo pasen, sea el tiempo que sea, para que puedan recuperar pues la alegría de vivir, las cosas placenteras, convivir con los seres queridos, etcétera. Muchas gracias por esos consejos. Tenemos una pregunta bastante interesante que nos dice una literatura de recomendación para la pérdida de un hijo. Uh-huh. Eh, el libro que les comenté es que creo que no puedo, ¿verdad? Bueno, el Déjalos ir con amor de Nancy O'Connor es un libro muy sencillo, sin embargo es muy completo, nos explica con detalle todo esto que les acabo de contar y vienen distintos capítulos, por cierto, aquí lo tengo, referentes a las distintas pérdidas. Debe haber otros libros, otra bibliografía pues más especializada, seguro la hay, pero en este libro viene el capítulo de la pérdida de la muerte del cónyuge, la muerte de los padres, la muerte de los hijos, de los abuelos, la muerte antes de nacer, la muerte de amigos, de mascotas, igual se vive un duelo cuando perdemos mascotas, la muerte por suicidio, las muertes catastróficas por accidentes, etcétera, las muertes violentas y, bueno, aquí ya otros aspectos del duelo. Entonces, es este libro, el de Nancy O'Connor, Déjalos ir con amor. Es un libro muy accesible, de Editorial Trillas, y lo recomiendo ampliamente. A veces hay que tenerlo pues, en nuestra librería y no es porque siempre esperemos la muerte, sino porque siempre puede pasar inesperadamente y la ayuda externa pues, siempre es buena. Y bueno, la muerte de los hijos, yo pienso que yo no soy mamá, pero sin duda debe ser algo que es un dolor indescriptible, es algo antinatural. Pues primero lo que esperamos es que nuestros padres se mueran y los hijos después, pero en ocasiones ocurre al revés y pues los padres se quedan destrozados y pues es importante que recurran a apoyo eh, terapéutico porque no es cualquier cosa, ¿no? Es dolorosísimo, ni pensarlo. Así es. Uh-huh. Hay otra pregunta que nos menciona que recientemente una amiga perdió a su padre y actualmente se está alejando. ¿Qué recomienda para poder ayudarla? Ok. Eh, Me supongo que esta persona que está haciendo la pregunta se refiere a que su amiga se está alejando de ella o se está alejando del entorno o de qué se está alejando. Yo creo que se está alejando de ella y se quiere acercar para pues, que no viva el duelo sola. Ujú. Bueno, es importante respetar los espacios de cada uno de los dolientes y el acercamiento a amigos o a familiares que han tenido pérdidas, pues es paulatino. De repente, oye, mira, aquí estoy, sabes que aquí estoy, si quieres, cuando quieras, nos tomamos un café, te escucho, no hablo, te apoyo, no decirles todas estas clichés que vienen aquí precisamente. Tuvo una buena vida, ha dejado de sufrir, eh, debes resignarte, un simple lo siento, pues son trilladas y realmente pocas veces consuelan. Sin embargo, ponerse en contacto, mandar de repente un mensajito, aquí estoy, ser uno mismo y como a uno le nazca, eh, mantenerse en contacto, aceptar el silencio.
Hay personas que están sufriendo su pérdida y que lo único que quieren es estar con alguien o que no les digan nada, pero sentir que hay apoyo. No intentar decirles al doliente cómo se siente. O sea, nosotros podemos preguntarlo sin pretender sondear, pero no podemos saber cómo se siente porque cada una persona lo siente diferente. Entonces, en mi caso, pues mi mamá lo siente de una forma, como viuda. Nosotros, que somos 3 hermanos, lo sentimos de manera distinta, aunque seamos hermanos, cada uno lo vive diferente. Entonces, cuando decimos, yo sé lo que se siente, puede ser, podemos sentir bien, podemos sentirnos reconfortados, pero al mismo tiempo podemos pensar, no sabes lo que se siente. Dependiendo del momento, nos hace bien o no nos hace bien. No inquietar a la persona con detalles sobre el difunto, preguntar, pues, ¿qué le pasó? Y eso. O sea, es ir buscando la manera de acercarse a la persona cercana que veamos que le resulta, bueno, que resulta un consuelo, que resulta adaptativo y respetar su propio proceso. Y en algún momento, como bien mencionabas, pues quizás sugerirle, oye, ¿y terapia? ¿No crees que si haces terapia lo podrías manejar mejor? De esta manera creo que si conocemos bien a la persona que está sufriendo una pérdida, pues podremos encontrar una manera de poderla apoyar y de sentirnos bien, porque quizá eso implique que no se aleje, sino todo lo contrario. Muchísimas gracias. Tenemos otro par de preguntas que nos dicen que si es válido pensar que no tener apegos facilita el no sufrir por pérdidas. Sí es válido. En realidad, por ejemplo, hay algunas religiones, hay algunas corrientes que te enseñan, por ejemplo, el budismo, a que nada es permanente, a que todo es efímero. Entonces, si practicamos el desapego, hacemos conciencia de que lo que tenemos se puede perder y es algo natural. Y no se puede perder, se perderá. Si practicamos eso, que es muy sano, pues nuestros sentimientos, nuestras emociones, el dolor puede ser distinto. Cuando perdemos a un ser querido, dimensionamos y entonces si se nos perdió la cartera, bueno, pues reportamos las tarjetas de crédito, volvemos a sacar nuestro INE, etcétera. Todo eso es reversible. Entonces, el budismo, por ejemplo, y plantea incluso que la gente va reencarnando en plantas, en humanos, en animales, y eso ayuda. Practicar el apego, del desapego, me parece que es una estrategia maravillosa. No aferrarnos a las cosas. Es que yo tengo la pluma de mi padre que le dieron tal y de repente se me perdió. Qué pena, pero es una cosa. Entonces, sí es importante practicar el desapego a lo material, a las relaciones, lo cual no implica que si practicamos el desapego a las relaciones, no quiere decir que, pues, que nos alejemos ni nada, sino tener conciencia de que no va a ser para toda la vida. Una amistad se puede perder por X, Y. Una persona querida la vamos a perder. Esto no quiere decir que no nos importe. Hacer conciencia insisto, de la impermanencia nos va a hacer sentir mejor. Y el desapego a las cosas. No se apeguen a nada material. No. Porque cuando tienen una pérdida se dan cuenta de que no va a regresar su papá, no va a regresar su hijo, no va a regresar su amigo. Pero las cosas se pueden volver a adquirir o no, pero no importa. Muchísimas gracias, doctora. Una pregunta más que nos dice, ¿saber que una persona está en etapa terminal vuelve más sencillo el proceso de duelo? Bueno,
para empezar, bueno, también depende de la cercanía que tengamos a esa persona. No es lo mismo apoyar y estar cerca de alguien que no está tan vinculado con nosotros, sin embargo, empatizamos y entendemos lo que está viviendo. Ahí podemos ayudarlos en el proceso. Y sí ayuda que sepamos que una persona querida, pues inevitablemente pues va a morir y está viviendo pues todas esas etapas previas, o sea, la agonía. Si nos vamos haciendo la idea, nos despedimos, les decimos que, bueno, que palabras de aliento, el apapacho, en circunstancias, por ejemplo, de verlos y que estén dormidos o sedados, si nosotros les hablamos, les ponemos música, eh, eso ayuda muchísimo a nosotros y también a ellos, porque así como el oído es el primer órgano de los sentidos que se desarrolla, es el último que se pierde. Entonces, aún cuando una persona fallece, todavía escucha. Y la música tiene un efecto maravilloso en las emociones de las personas, en el bienestar. Se han hecho muchos estudios al respecto, pero eso ya sería otro tema. Ayuda, nos despedimos, sin embargo, pues el dolor va a existir. El dolor va a existir. Y nos ayuda a nosotros también, porque no es lo mismo que un ser querido se muera en un hospital y nos avisen, pues ya falleció, como era hace mucho tiempo que la persona enferma estaba en su cuarto, en su cama, rodeado de sus seres queridos, y bueno, pues pedían, en el caso de que fueran personas creyentes, un cura que le diera la extrema unción, y pues con eso irse en paz y la última bocanada, no es lo mismo. Pero bueno, pues son circunstancias diferentes. Si sabemos, tenemos la certeza de que se va a morir, aunque hay muchas personas que se quedan en negación, y a lo mejor pasa esto, tiene un cáncer terrible, pero a lo mejor en este tiempo van a descubrir la cura o cómo se controla. Pasa. Pero si empezamos a vivirlo, creo que será más fácil, aunque siempre va a doler. Una última pregunta que nos dice, ¿en qué momento después de la pérdida es recomendable ir a terapia? Ya que hay gente que va a terapia para no sufrir mucho o sufrir en poco tiempo o acelerar el proceso. ¿Cuánto tiempo es aconsejable dejar pasar después de la pérdida? Bueno, pues para esto no hay una receta. Creo que cada persona puede ir en el momento que sea. Hay personas que van a los 3 días, que han decidido hacerlo, porque como les decía, es algo muy personal. No hay tiempos. No, digamos que no dura una fase tanto tiempo, no te sientes mejor después de un año. Todo es relativo y cada persona somos únicas e irrepetibles. Si nosotros decidimos que necesitamos apoyo de un psicólogo, de un rabino, de un cura, recurrir en el momento que nosotros queramos. Hay personas que están sufriendo un duelo y que al día siguiente van con un terapeuta. Entonces, en el momento en el que nosotros lo decidamos, y esto incluso existen los especialistas en el acompañamiento de duelo que se llaman tanatólogos. Esas personas han estudiado y se han especializado precisamente en el acompañamiento a dolientes y realmente son recomendables. Hay personas a las que les funciona ir con un tanatólogo puesto que están centrados en el proceso del duelo. Otras personas pues van a psicólogos y se dan cuenta de que hay duelos no resueltos. Es decir, van por un duelo reciente, pero al estar en terapia descubren que no han vivido otros duelos pasados, cambios de países, rupturas con parejas, pérdidas de trabajo. Entonces se puede trabajar eso.
Insisto, no hay un momento determinado para buscar ayuda terapéutica en caso de que así lo decidamos. Si es al día siguiente, así lo decidimos, perfecto. Si es en meses, si es un año, perfecto. Pero ya que si lo decidimos, esto nos va a ayudar a tener un duelo sano. ¿Sí? Y teniendo la información, pues bueno, un duelo sano es precisamente seguir las etapas y saber en qué consisten. Y bueno, como les decía, no es matemático, no es del 1 al 5. Y cómo es posible que estoy en el 1 y luego en el 4. Pues pasa de uno a otro. O retroceder a negación. Y eso no es algo malo. Entonces es algo muy personal. No tiene que pasar un tiempo. El tiempo lo determinamos nosotros dependiendo de lo que estemos sintiendo y de lo que necesitemos para seguir con nuestra vida. Muchísimas gracias, doctora. Creo que con esto completamos la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias por esta plática. Siento que para algunos, y más en estos tiempos que ya es incierto lo que pase con esta enfermedad, en qué momento requeriremos ayuda de este tipo. Ya para despedirnos, nada más me gustaría recordarle a nuestra audiencia que estamos realizando la evaluación de talento potencial, bueno, enfocado para todos, pero para aquellos que quieran explotar un poquito sus habilidades, saber en qué son más afines. También contamos con el curso de las mascarillas Greenfield, que va a ser este próximo martes 20 a las 6 de la tarde. Y la plática de oratoria, que será este jueves 22 a las 6. Todo pueden verificarlo en nuestra página de Facebook como IMIC México Centro. Y pues creo que es todo, doctora. No sé si desea decirnos un poco más. Bueno, precisamente con lo que acabas de comentar, no me centré tanto en los duelos en este momento por tantos duelos que se están viviendo por la pandemia, puesto que en la conferencia anterior hablé de pues, cómo afecta cómo está afectando a nivel emocional y de salud mental la pandemia. Y justo surge en esa charla pues el duelo que estamos viviendo constantemente. No lo señalé por eso, pero bueno, finalmente se aplica y diariamente se está muriendo muchísima gente en el mundo y hay muchísima gente ahorita que está afrontando la muerte de seres queridos y viviendo un duelo. Entonces, si contextualizamos a nuestra realidad, a nuestro presente, pues es importante vivir un duelo adaptativo y bueno, vivirlo sanamente, aunque eso no quita el profundo dolor que causa la pérdida de seres queridos o incluso, aunque no sean seres queridos, el ver la cantidad de personas que se están muriendo por este virus en el mundo nos está afectando a todos de una u otra manera. Entonces, pues eso, creo que es importante aceptarlo, vivirlo. Podemos recurrir a apoyo de cualquier tipo, psicológico, con un tanatólogo, con amigos, con lecturas, etcétera. Y bueno, si tuvieran alguna inquietud, más preguntas, pues están mis datos. Ya ahorita tengo varios pacientes con los cuales estoy trabajando duelos de distintos duelos. Algunos han perdido familiares cercanos por la pandemia. Entonces, pues qué bueno que han buscado ayuda y pues estamos ahí trabajando el duelo para que sea pues lo mejor posible y que bueno, se acepte y se siga adelante. Muchísimas gracias, doctora. Al contrario. Ahora sí, oficialmente con esto damos concluida nuestra 18ª sesión con la doctora Celina Naya. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos y termino. Muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana. Estoy a sus órdenes y pues muchas gracias, Lupita, Juan, Mario, el ingeniero Bautista, a todos los que vieron la conferencia.
Les mando todo mi cariño y cuídense mucho. Hay que seguirnos cuidando porque pues no sabemos cuándo termine esto y hay que ser responsables y prudentes. Gracias. No sé si nos ayuden a desocupar la sala a los espectadores. Ya hemos finalizado.